Bueno, pues buenas tardes a todas las personas que nos habéis querido acompañar esta tarde. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Estamos en el vestíbulo de la estación de Bobadilla, que como veis es tan bonito, para hacer pues un pequeño acto cultural ferroviario, de memoria ferroviaria. Detrás de nosotros nuestra reproducción de la locomotora La Bobadilla, que la había hecho nuestro compañero Rafael González Provencio, que es el jefe de estación de Ronda, y acompañado aquí con nuestro compañero Juan Martín Padilla. Porque Juan Martín Padilla es maquinista jubilado, trabajó un tiempo aquí en Bobadilla y es muy conocedor de las locomotoras de vapor, del funcionamiento. Las láminas que tenemos expuestas son de un manual de usuario de las locomotoras de vapor. Este manual se les daba a los maquinistas y a los vagoneros de Renfe hasta que terminó la tracción vapor. Y la curiosidad es que están, como las veréis ahora, son escritas a mano, pintadas a mano con plumillas, y la verdad es que son bastante complejas. Y además las hemos reproducido porque son de este manual que está completo, que nos ha cedido, que nos ha regalado la familia de Miguel Domínguez. Él lo ha conservado desde tanto tiempo y lo ha regalado a la Asociación El Traspilla, y pensamos que es una buena cosa exponerla y explicarla, que Juan Martín, a través de las láminas que tenemos aquí expuestas, nos explique modo profano, que es lo que somos nosotros, que nos costará un poquito de trabajo entender, bueno, él nos lo va a explicar muy bien, cómo funcionaban las locomotoras de vapor a través de las láminas estas. Y también me gustaría deciros que Miguel Domínguez también coleccionó todos los fascículos de vía libre de las locomotoras españolas. Nuestra asociación lo que ha hecho es encuadernar el libro y lo vamos a ceder a la biblioteca con la custodia que tenían prevista para un año, para las personas que quieran ojearlo, porque puedan ojearlo. Ya hablamos con la responsable Rosy, con la responsable de la biblioteca, y en fin, está de acuerdo en tenerlo y para que cualquiera pueda ojearlo. La verdad es que es una curiosidad, y solamente también como homenaje a los trabajadores y las trabajadoras, había menos, pero trabajadores ferroviarios, en la persona de Miguel Domínguez. Y mi compañero Juan Martín va a empezar ya, porque si no vamos a tardar mucho rato aquí, a explicar el funcionamiento de cómo funcionaba la locomotora de vapor, porque es una mecánica bastante curiosa y me parece que nos puede gustar un ratito aquí de compañía. Muchísimas gracias de nuevo a todas las personas que estáis aquí, y espero que disfrutemos un ratito esta tarde. Muchas gracias. ¿Hay que apretar aquí o no hace falta? Buenas tardes. Yo soy Juan Martín Padilla, soy maquinista jubilado. Pasé por aquí entre los años 86 y 88, estuve trabajando aquí de maquinista hasta que me fui a Málaga, donde me he jubilado. Aquí la invitación de Juanita, pues es difícil de decirle que no. Vamos a hacer unos pequeños comentarios. Espero que esto ocurra como las clases de matemáticas. Para los alumnos son enrevesadas, pero el profesor dice siempre que es amena, ¿no? Luego está ya que cada uno saquemos nuestras conclusiones. Voy a usar un manual que es el mismo, que perteneció a Rafael Cantillo Palomino, que fue mi suegro, jubiló en el 92 de jefe de maquinista de Granada en formación.
Este es un libro auténtico y lo usó un maquinista auténtico, no como yo, para estudiarse la locomotora de vapor. El libro está editado en 1943 y era el libro de texto que se usaba en aquella época, como ha explicado Juanita. Entonces, pues esto da para muchas horas de conversación y muchas horas de estudio. Aquí lo que vamos a hacer es un pequeño resumen, una abreviatura, para no aburriros y que no ocurra como con las clases de matemáticas. Empezamos por aquí, por el juego de láminas que tenemos aquí. Juanita ha hecho una selección en función de las que eran más fáciles de entender o más cómodas de explicar. Déjame en los folios, que hay una pequeña nota. Si empezamos por aquí, por la lámina, esta es la portada del libro, y aquí tenemos la pequeña descripción. La locomotora de vapor era un vehículo bastante más complejo de lo que a simple vista aparece, aunque fue muy difícil de trabajar, mucho sacrificio y muchas penalidades y calamidades que pasaron los que trabajaron en ella a lo largo de muchos años. Aquí en Bobadilla había depósito de locomotora de vapor, había el depósito en Málaga, en La Roda había reserva, en Puente Genil había depósito y en Córdoba también había depósito. Aquí te hace una pequeña descripción de los tipos que había, que son bastantes más de los que hay aquí, porque ya hemos dicho que este manual se editó en 1943. Aquí te empieza por las maquinitas de más pequeña a más mayor. Las locomotoras de vapor, su denominación o sus características iban en función del número de ruedas que proporcionaban esfuerzo, son las que están pintadas en color más oscuro. Como la locomotora de vapor, todos eran hierros muy gordos, todo pesaba mucho, había una tara muy grande. Para repartir ese peso sobre la vía se le añadían ruedas que se llamaban portadoras, que solamente lo que hacía era recoger esfuerzo, o recoger peso, o repartir el peso a lo largo de la vía. Estamos hablando de tecnología de mediados principios del siglo pasado. Esto hoy en día pues suena como los televisores en blanco y negro, ¿no? Suena todo, pero aquí detrás de cada locomotora hay un montón de inventos de gente, de ingenieros principalmente ingleses y franceses, que se dejaron los sesos, y luego los que vinieron detrás pues recogieron ese esfuerzo y recogieron ese sacrificio. Aquí empezamos de arriba para abajo. Tiene una locomotora de 0,30, pues 0,30 quiere decir que tenía solamente 3 ejes que hacían esfuerzo. Luego tenía otras 2,32. Esta era para trenes de cercanía. En aquello entonces también había ya trenes de cercanía, no con el concepto o la forma que tienen hoy, pero ya lo había. Y van aumentando en cuanto a ejes y en cuanto a peso. Y en cuanto van aumentando, aumenta también la potencia que desarrollaban. Aquí todo parte del carbón. Aquí el carbón y agua. Y luego vino el fuel oil, que era un derivado del petróleo, pero ese vino bastante más tarde. Aquí no estaba contemplado eso aún. Ya he dicho que faltan más locomotoras de las que hay aquí, faltan las de maniobra, que eran unas maquinitas muy pequeñas. Esa no hay aquí ninguna representada, pero bueno, esto es una representación. En la parte derecha de la lámina, a grosso modo, a modo de introducción, te dice las partes principales de la locomotora. Lo principal que estamos hablando de la locomotora era que el agua había que convertirla en vapor a través del carbón o del carbón. El carbón tenía una energía química que había que transformarla en una energía térmica, que había que transformarla en una energía mecánica. Así, desde el carbón era capaz de arrastrar el tren. Entonces había que producir la máxima cantidad de vapor con el mínimo consumo de carbón. Para eso intervenía esta piececita que está aquí representada, que se llamaba la caldera. La caldera tenía muchas partes y luego a lo largo de los tiempos se le fueron añadiendo innovaciones y variaciones que fueron mejorando el rendimiento y contribuyendo a un poco menos de esfuerzo, porque aquí todo era manual. Aquí no había nada mecanizado, nada automático, todo era manual, a base de brazos. La caldera producía vapor. El vapor
había que hacerlo de llegar a lo que eran los pistones o los cilindros. La locomotora de vapor, la más generalizada, tenía 2 cilindros, pero 2 cilindros que trabajaban en ambos sentidos, con lo cual en realidad eran 4, que estaban descalados 90 grados cada uno sobre otro. Por si la locomotora quedaba parada en un sitio engorroso, siempre había uno que podía empujar, en un sentido o en otro. Y todo esto manualmente, todo esto se hacía manualmente. Y luego venía lo que era la suspensión, que os podéis imaginar lo ruda que era, no tiene nada que ver con una suspensión de un tren actual, no tiene nada que ver, y el repartir el peso sobre la vía, sobre los carriles. Los carriles no tenían la fuerza que tienen hoy o no tenían la resistencia que tiene hoy. Los carriles se rompían a cada 2x3. Y luego tenían también, lo último, varios accesorios. Accesorios eran piezas también importantes, pero no tan fundamentales para que funcionaran, como eran los areneros. Los areneros en el ferrocarril han sido siempre fundamentales, han sido importantísimos, tanto para que el tren no patine como para que el tren frene. La arena se emplea lo mismo para evitar un patinaje cuando está lloviendo que para producir una frenada de una emergencia, una frenada rápida. Lámina número 1, lámina número 2. Aquí tenemos representada la caldera. Esto de aquí podríamos estar hablando un día entero, que no vamos a estarlo porque si no me vais a echar por una ventana. La caldera, empezamos por el carbón que había que hacerlo todo manual, lo repito. Aquí en Francia, por ejemplo, sí hubo locomotoras que el carbón lo metían solo. Aquí eso no llegó a haber ninguna. Aquí todo era manual y si la locomotora era muy grande, como la mano de obra era barata, pues en vez de un fogonero llevaban 2. Pero siempre manual, siempre. Aquí no llegó a haber mecanización de ningún tipo. Aquí empezamos por el carbón, que había que meterlo por aquí. Esto era la puerta y el carbón había que palearlo. Algunas veces estaba el carbón a 2 metros y había que acercarlo 2 metros a brazo, siempre a brazo. Entraba por aquí, se quemaba aquí. Esto era el hogar o la caja, el cajón de fuego, se llamaba de esa manera. Estaba envuelto, era un cajón que estaba envuelto de agua a todos lados, por todos lados, y el fuego, el vapor, los gases de la combustión tenían que atravesar un montón de tubos. Aquí no era como la olla que tenemos en la casa o la cafetera, que el fuego le da por abajo en una parte plana y sube el café. No, aquí eran montones de tubos con la idea de en poca superficie, en poco volumen, poner mucha superficie de calefacción, que se llamaba. Eso lo inventó un ingeniero inglés que se llamaba Mark Seguin, que fue el que inventó la caldera tubular. Luego vino otro ingeniero también, inglés, porque el ferrocarril lo inventaron los ingleses, que se llamaba Treminsky, que inventó un aparato, otra disposición de tubos, que era volver a meter más tubos dentro de los que había. Por eso en estos dibujitos veis los tubos grandes y dentro unos tubitos pequeños. Eso se llamaban los recalentadores. Luego hablamos de los recalentadores. Entonces, carbón, agua y vapor. El vapor se va produciendo y el vapor, aquí tenía una cosa muy importante, que era el nivel, que no podía quedarse en la caldera sin agua, si no los desastres eran grandísimos. Y ya tenemos agua, carbón y vapor. Ya tenemos vapor en la parte alta. El vapor siempre como la olla exprés de la casa. El vapor está arriba. Y ahora hay que hacer que este vapor que está aquí arriba llegue a hacer girar las ruedas. Pues entonces había una palanca muy grande, que era el regulador muy grande, y todo a mano, que abría aquí una llavecita de paso. Una llave de paso de grandes proporciones, que era el regulador. Pasaba el vapor en las locomotoras que ya tenían recalentador, que es este segundo juego de tubos, volvía a pasar el vapor por dentro de los tubos del cajón, de los tubos, por donde estaban pasando los gases de la combustión, y ese vapor volvía a coger más temperatura de la que había perdido, cuando tendría que pasar luego a los cilindros que están aquí abajo. Luego lo veremos. ¿Qué más aparato aquí tenemos importante? Pues tenemos importante lo que era el emparrillado, que por aquí era por donde el carbón, para que el carbón arda, necesita el carbón es el combustible y necesita un comburente que es el aire y el oxígeno. Pues eso entraba por abajo, por la parte de abajo a nivel de la vía. Todo era refractario, por supuesto, la puerta por donde entraba el carbón,
que a mano, aquí hay una cosita muy curiosa que se llama el ventilador, que es un tubito con muchos taladritos. Este tubito, cuando la locomotora se estaba prendiendo o estaba parada, se producía ahí un chorro de vapor y por el efecto Venturi provocaba un tiro. Un tiro es lo que el que ha visto una chimenea. Cuando una chimenea la construyen los albañiles, dicen que la prueba que hacen es quemar unas pocas de hojas de periódico. Y si los periódicos salen la ceniza por la chimenea es que hay un tiro correcto. Si no, el humo saldrá al salón, ¿no? Pues eso lo inventó también otro ingeniero que se llamaba Treminsky, que eran los gases que salían de los cilindros, cuando ya salían de haber hecho el esfuerzo mecánico y con poca presión, hacerla pasar a través de la chimenea. Con lo cual, los gases, en vez de ponerle un ventilador en la parte de delante, le ponían lo que se llama el tiro. El tiro de una chimenea lo hemos oído todos. Todo el que ha visto una chimenea en una casa o en un chalet ha oído hablar del tiro. Y si la chimenea no tiene tiro, pues el humo sale al comedor. Pues eso era otro detalle importantísimo en la locomotora, que si oía una locomotora de vapor parecía que estaba estornudando, y eso eran las pulsaciones del escape. Entonces, cuando la locomotora iba en marcha, ese tiro, esa salida de gases a través de la chimenea avivaba el fuego, con lo cual el rendimiento aumentaba. Si el carbón hubiera tenido que arder por su sola voluntad, pues seguramente la locomotora hubiera rendido muchísimo menos. Y estos tres inventos son la caldera tubular, el recalentador y el tiro. Son tres inventos que fueron fundamentales para la locomotora como se han conocido o casi ha llegado hasta última hora. La locomotora, lámina 2, lámina 9. Volvemos al sitio parecido. Tenemos aquí el regulador que se abre desde la cabina o desde la marquesina con una palanca muy grande, abre una válvula aquí, pasa ya la parte de arriba, el agua llega hasta por aquí, el agua no llega hasta arriba, si no, no cogeríamos vapor, cogeríamos agua. Por este tubo de gran diámetro viene el recalentador, la que tenga recalentador, que ya muchas la tenían, y viene a los cilindros. Pero primero pasa por un aparatito que se llama la distribución. La distribución no tiene nada que ver con la distribución de un coche o de un camión. La distribución quería, como hemos dicho antes, en la primera lámina, los cilindros de la locomotora actuaban siempre en los dos sentidos. Aunque se viera un solo pistón, tenía trabajo en los dos sentidos, hacia adelante y hacia detrás. Siempre trabajaba. Entonces la locomotora, en realidad, aunque físicamente tuviera dos cilindros, mecánicamente tenía 4. Y en la distribución, que también se accionaba manualmente desde la marquesina o desde la cabina por el maquinista, ¿qué hacía? La distribución alternaba el paso del vapor hacia la cara de adelante o hacia la cara de atrás de los cilindros. Y cuando tenía que hacer la inversión, era al contrario. Hacía de inversor y de acelerador. Si la distribución se abría por completo, era el coche que le pisas el acelerador a fondo. Lo podría ver menos y a punto de gas o menos gas. Por eso es el símil de un coche para entender algo o para que se entienda algo. La distribución era la que hacía que el vapor entrara por una cara y por la otra cara opuesta ponía en comunicación con el escape. Entonces estaba entrando el vapor. A través del regulador, el recalentador, la distribución pasaba a una cara de un cilindro. Y el de la cara opuesta, parecido a las válvulas de escape de un motor de combustión, el de la cara opuesta se expulsaba. Pero antes de expulsarlo por la chimenea, hacía el efecto Venturi y hacía el tiro. Con lo cual, avivaba el fuego del carbón que estaba en el lado contrario. Aquí, si luego pasáis por aquí y veis la lámina, aquí dice bóveda refractaria. Y aquí hay una especie de obstáculo en medio. ¿Esto para qué era? Esto era para conducir el flujo del calor de los gases de combustión que se están quemando para que se distribuya por todos los tubos. Si no, entraría por unos sí y por otros no. Todo esto hay que imaginarse muchos años hasta llegar a esta evolución o llegar a este perfeccionamiento. Aquí te explica distintas clases de válvulas de regulador, los distintos modelos que hubo, hasta desde los primeros hasta el que fue el último, ya el definitivo. Aquí te explica algo de lo que hemos hablado de la distribución, la cara de adelante y la cara de atrás del cilindro.
Y hemos dicho que iban de escalado a 90 grados. 4 cilindros trabajando a 40 grados son los 360. Eso así, a grosso modo, la lámina número 9. La lámina número 10. Aquí estamos viendo el cilindro con la distribución que hemos hablado antes. Empezamos por aquí. Aquí hay un palancón muy bestia. Las locomotoras que circulaban por la derecha, porque en España hubo 2 compañías mayoritarias, que fueron MZA, que circulaba por la derecha, y Norte, que era de origen francés, que circulaba por la izquierda. En una se conducían a la derecha y en la otra se conducía a la izquierda. Esto es de una locomotora de las del tipo MZA, que el maquinista iba sentado en el lado derecho. Vamos, sentado no. En España los maquinistas siempre trabajaron de pie. Los ferrocarriles americanos, los maquinistas trabajaban sentados. Aquí no. Aquí decían que si iban de pie no se quedaban dormidos. Era el criterio que había. Y este palancón tan bestia se abre desde aquí con un volante, y el que hemos dicho que hace de distribución, y la distribución hace a su vez de inversor. La inversión, como siempre, bueno, y un freno de retención que hacía, que era en las bajadas, hacerle a los cilindros de trabajar al contrario, meterle el vapor cuando tenía que extraer en el escape, metérselo en expansión. Y eso era una cosa parecida a cuando ponemos una velocidad, parecido, no es igual, cuando ponemos en el coche en una pendiente una velocidad más corta para bajar un desnivel. Entonces tenemos que el maquinista abre lo que es la distribución y con esto gestiona la marcha adelante o la marcha atrás, y hace que el vapor que tiene que entrar aquí, esto se mueve manualmente, entra por una cara o por la otra, y depende de la postura en que esté la locomotora parada, hacemos la marcha adelante o la marcha atrás. Esto es la distribución. Aquí tenemos las ruedas, cómo se gestiona ese esfuerzo. La distribución en la parte de arriba, que son estos cilindritos de menor diámetro, y estos son los pistones principales. Aquí tenemos 2 ruedas auxiliares que hemos dicho antes, que era para repartir el enorme peso que tenía la locomotora, porque la locomotora tenía un montón de piezas auxiliares y todas unos hierros muy gordos, todo muy pesado. Cuando el pistón se desplaza longitudinalmente, la rueda, su funcionamiento es circular. Este desplazamiento longitudinal hay que convertirlo en un movimiento rotativo, y eso se hace con una pieza que se llama la manivela. La manivela la podemos asimilar a la que tenemos en la casa, el que tiene un tordo. Para subir o bajar el tordo, pues usa una manivela. El cilindro, su movimiento siempre es longitudinal. Unas locomotoras lo tienen horizontal al suelo, otras inclinado, eso es lo de menos. Pero el movimiento siempre es longitudinal. Y lo hace a través de unas piezas paralelas que se llaman las midas. Y hacían la vida dentro de la locomotora. No sé si sabéis lo que es la olla ferroviaria. La olla ferroviaria había varios modelos. Mi suegro la que tenía, se la hicieron en el depósito de Águila, y era un chorrito de vapor que se cogía de un tubito de la caldera que se lo ponía por debajo. Eso lo ponía a las 9 de la mañana para poder hacer de comer. Y otra, que esa era la empleaban los vascos en el ferrocarril de La Robla, era una pala de carbón, echarla en una especie de cubo y poner la olla en lo alto. Y como la velocidad era un poco y el tiempo no contaba, pues yo qué sé, de Málaga a Bobadilla, no sé en aquellos tiempos cuánto tardaría, pero se puede ver los horarios de los trenes, y a lo mejor los trenes de viajeros tardaban 2 horas. Un tren de mercancía, me contaban los maquinistas que echaban el día entero de Bobadilla, de Málaga a Bobadilla, entre otras cosas. La locomotora de vapor normalmente tenía que andar siempre, las tanques andaban indistintamente para adelante o para atrás, pero la locomotora de vapor, la clásica, salvo excepciones, cuando llegaba a un sitio, la máquina venía de Málaga, iba para Algeciras, tenía que dar la vuelta aquí en un puente giratorio grande que había en el depósito. En algunos sitios el puente estaba mecanizado y en otros sitios el puente había que empujarlo a mano. Como la mano de obra costaba poco, pues todo era a base de mano, de mucha mano. Y había quien decía que no, había quien se negaba. Eso es, voy a repasar la chuleta a ver si se ha quedado algo atrás.
Bueno, si queréis hacer algún comentario dentro de mis limitaciones, pues abrimos el libro de mi suegro y si me está viendo, pues verá que el libro suyo ha servido al cabo de muchos años. Eso de tomar agua falsa y no tomar agua falsa. Las tender no, pero que eso en España no ha existido. Eso en España no ha existido. Pero ni en las otras tampoco. Eso lo han tenido los ferrocarriles ingleses, que en una noche hacían 600, 700 kilómetros sin parar. Aquí el recorrido más largo, lo voy a contar como una anécdota un poco perversa, porque yo soy perverso. El recorrido más largo que se hacía, que llegó a hacerse con locomotora de carbón, fue Badajoz-Madrid, pero con locomotora de fuel. Y contaban la anécdota que había un personaje muy siniestro que le llamaban Juan del Arco. Cuando ese hombre lo veían los maquinistas se echaban a temblar. Imaginarse un tío con 50 años, o como me he jubilado yo 2 días antes, que se te presente un personaje de esto y se te ponían los vellos de punta. Bueno, por no haber oído hablar bien. Bueno, pues ese hombre cuenta la anécdota de que el presidente de Portugal, que se llamaba Américo, vino a visitar a Franco, y este hombre cogió los mandos de la locomotora llegando a la estación de Atocha y para hacer una gracia la apagó, le cerró la llave del fuel. Él pensaba el hombre con su año y su experiencia y la clase de personaje que era, que con el vapor que quedaba en la caldera podía llegar a estacionarse y hacer la gracia de entrar con la locomotora apagada, la locomotora sin echar humo de ninguna clase, pero calculó mal y se le fue a parar. Abrió cuando el conducto del fuel y lo abría de golpe, salió una nube de negro inmenso. Se quedó corto y la alfombra que Franco tenía preparada esperándolo se quedó corto, con lo que Franco tuvo que ir andando detrás hasta buscar a este hombre donde se bajó. Ese hombre se bajó del tren y ya no volvió a trabajar más, ni nadie volvió a saber de él. A mí me han contado aquí que el hombre se montaba en el Express para Algeciras con una bonita. La bonita eran unas máquinas grandísimas. Le llamaban la bonita o la atómica porque el día que hizo el primer viaje de prueba fue un día después o antes de la bomba de Hiroshima y se quedó con el nombre de la atómica. Esa hacía en el Express de Algeciras, que hubo un accidente muy grande llegando a Córdoba, que una se puso con las patas para arriba. Pues contaban que cuando ese hombre, entonces todos los jefes de estación tenían que hablar unos con otros, y sabían que ese hombre iba en el expreso para Algeciras, se echaban a temblar los jefes de estaciones que había, a ver quién se atrevía a que el tren se le parara con este personaje en el tren. Ya está. Si queréis hacer algún comentario. La ALCO era otra cosa, American Locomotive Company. No. Claro, hombre, sí. Está comentado las máquinas estas, cuando llevaban muchos viajeros y llevaban frenos en todos los vagones, pero cuando eran en cantidad no llevaban frenos, llevaban los guardafrenos de debajo. ¿Cómo se puede montar los maquinistas con los guardafrenos cuando no hace nada? Había un código de señales con el silbato. El silbato pitaba de 50 maneras. El silbato le decía a los guardafrenos apretar el freno, aflojar el freno. Ahora venía otra parte. Imaginaron un guardafreno en el mes de noviembre de Bobadilla, Granada. Mejor no imaginarlo, ¿verdad? Pues y por la calle, pues unos cuantos grados bajo cero y el tío ya le intemperie. Por algunos bebían por quitarse el frío, se quedaban dormidos, porque las jornadas eran interminables, y cuando el maquinista pedía freno, pues unas veces frenaba y otras veces no frenaba. Y como los trenes eran de madera, cuando se ven esas fotografías de los accidentes, se ven esas montañas de astillas. Pero y las máquinas, antiguamente, tengo entendido que era que la máquina unada a la pareja de maquinista, sí, entonces, y el maquinista el día de descanso tenía que estar pendiente de que la repararan. Cuando venía de esos turnos de 10 días que hemos dicho, el día de descanso, en vez de ir a su casa, pues tenía que estar pendiente en el depósito de que se la reparara. Había un detalle entonces en aquel tiempo, es que las máquinas estaban lindas, de verdad, estaban limpias. Sí, bueno. Las tenían de maravilla. Cuando la llevaban suya, sí.
De hecho, en la línea de Manzanares a Linares Baeza había estrellatero. Y más de una vez. Seguimos hablando si queréis, ¿no? Bueno, pues nada, si con esto lo damos con esta explicación, lo damos por finalizado. Y la compañera Juanita que... Pues, bueno, yo primero gracias a Juan porque... Bueno, muchísimas gracias a Juan porque es que el esfuerzo de recordar todo lo que significaba la mecánica de la locomotora de vapor que ya no hay. Es verdad que en todos los países europeos todavía circulan trenes de vapor porque lo sacan de forma continua para turismo y porque tienen líneas turísticas con locomotora de vapor. En España no hay ni una. No quedan ni todas las locomotoras de vapor, se han destrozado. Las locomotoras no son para estar en los museos quietas, son para salir, para escucharlas, cómo circulan, cómo tienen el silbato. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Y él ha hecho un esfuerzo enorme por poder explicarnos, aunque sea para nosotros, como dice, con las matemáticas un poco enrevesado, que nosotros tengamos que mirar ahora las láminas, pero vamos, ha sido estupendo tenerlo aquí, poder escucharlo y desde luego también tener a todas las personas que han venido hoy a acompañarnos. Muchísimas gracias y darle un repasillo a las láminas, como a la suma. Muchas gracias.